Abrimos ya nuestra sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. El Gobierno autoriza la compra de casi 350 de vehículos de combate. ¿Cómo son los medios tácticos del Ejército de Tierra español? Bueno, hay que decir que los medios, tanto terrestres, aéreos, marítimos, se renovan cíclicamente. Es decir, entonces, digamos, crecemos conociendo un tipo de arma, un tipo de vehículo, un tipo de avión, pero tarde o temprano eso se queda obsoleto y hay que renovárnoslo. Y hay que renovarlo con tiempo, previendo mucho antes, para que cuando realmente llegue el momento de cambiarlo tengamos algo para cambiarlo. Y esto se ha hecho a lo largo de la historia de la guerra durante todos estos miles de años, podemos decir, ¿no? Y recientemente lo hemos hablado en esta casa, el avión de combate europeo, hablábamos de la renovación de nuestro actual avión de combate europeo por otro futuro donde España cooperará más dentro del proyecto, lo cual siempre es una buena noticia. Hablamos también a veces de los submarinos, los famosos submarinos que nunca llegan, también para renovar los obsoletos. Ahora le toca el turno a los vehículos 8x8, es decir, 4 ruedas por cada lado, ¿no? Son grandes vehículos con 4 ruedas por cada lado que hay que decir que toca a ellos porque el resto ya se ha ido mejorando, tanto los vehículos 4x4, que serían los pequeños, ¿no? Por decirlo, para que nos puedan entender, como los carros de combate, que serían los más grandes, ¿de acuerdo? Están ya renovados, ¿no? Los Leopard por un lado, los Manta por otro, etcétera. Pero nos queda ahora, nos quedaba este hueco, que eran los 8x8, que no llegaban a renovarse y que tenemos un retraso considerable en el tiempo. Son llamados tradicionalmente los vehículos de combate de infantería o caballería. Y estos vehículos son vehículos acorazados que sirven para transportar a la infantería a la zona de combate protegida, es decir, están blindados precisamente para que el infante no sufra hasta que se le deposita en la zona de combate, ya puede desembarcar protegido, y que una vez desembarcado se le da ese apoyo de fuego necesario para cumplir su misión. Es decir, hemos adelantado no solamente a la infantería, sino un cañón, en este caso de 30 milímetros, que está junto a él apoyándole en el fuego, ¿no? La caballería también necesita este tipo de vehículos para realizar tanto el combate por un lado como los reconocimientos por otro, y actualmente tanto para una función como otra, infantería y caballería, tenemos dos vehículos muy obsoletos. El BMR, que tiene ya 40 años, va a cumplir este año sus 40 años desde que entró en el ejército español, y los BEC. Tanto el BMR como el BEC serán sustituidos por estos vehículos. Hablamos de 350 inicialmente, para casi 350, pero esto es un pedido inicial. El planteamiento es que se llegue a 1000 vehículos a lo largo de los próximos años. Mucho retraso, como mencionabas, porque hace casi 10 años que se solicitó llevarlo a cabo. ¿Qué novedades hay en este acuerdo? Yo diría incluso 12 años, porque hace 12 años que en 2007 que murieron 6 paracaidistas españoles en Líbano por un artefacto explosivo improvisado al paso de su BMR precisamente, y fue ahí cuando se dio el pistoletazo de salida de esto no puede volver a ocurrir. Claro, llevamos 12 años ya y esto no se renueva. Luego es realmente urgente. La novedad, por así decirlo, primero, el vehículo que se ha escogido es suizo, es la empresa Mowa, es un Piranha, pero la empresa Mowa fue comprada por General Dynamics, por lo tanto es norteamericana, que también compró en su día Santa Bárbara, nuestra gran empresa de armamento terrestre, Santa Bárbara. Entonces, al poseer ambas empresas, lo que se ha hecho es que Santa Bárbara ha desarrollado una versión muy mejorada, muy actualizada de ese Piranha, y lo ha llamado Dragón, con lo cual es el Dragón el que va a entrar en vigor. Es mucho más moderno, tiene una mayor capacidad de protección y movilidad, desde luego mucho mayor que los actuales BMR y BEC, una gran potencia de fuego con una torre totalmente automatizada con un cañón de 30 milímetros. Hay algunas versiones con una ametralladora de 12-70 milímetros, es decir, un calibre más pequeño para observador aéreo avanzado y zapadores. Pero básicamente todo lo que vamos a ver y recibir mayoritariamente va a ser el cañón de 30 milímetros, y va a pesar nada menos que 30 toneladas, casi el doble que un BMR. Para la producción de toda esta nueva flota, ¿cuántos puestos de trabajo se van a crear? Claro, las empresas que ya está desarrollado, que van a fabricar, empezar a fabricar, ya existen y son españolas. Es verdad que Santa Bárbara está comprada por una empresa norteamericana, pero digamos que toda la empresa está aquí, toda la fabricación es aquí, los empleados, los ingenieros y demás, ¿no? Entonces va a ser muy fácil hacerlo, y los puestos van a ser íntegramente españoles. Hablamos de Santa Bárbara como subcontratista principal, y luego dos empresas, digamos, que son subsidiarias, que van a trabajar, no a remolque, pero sí secundariamente a lo que haga Santa Bárbara, que son tanto Indra, que todos lo conocemos también, como Sapa, quizás menos conocida pero importante. Los
Puestos de trabajo en los que me hablabas, estamos hablando de 600 puestos directos y unos 1.000 indirectos. Hablamos de 1.650 puestos de trabajo, se calculan que serán bastante repartidos por la geografía nacional. Sevilla, Asturias, Madrid y Guipúzcoa serían los lugares donde surjan estos 1.650 puestos de trabajo, nada menos. Nos vamos ahora hasta Francia, porque ayer, 14 de julio, fue fiesta nacional en el país y vimos a un Emmanuel Macron sacando pulso, presumiendo de ejército frente a la canciller británica. ¿Cómo es el ejército francés? ¿Cuál es su armamento? Pues aunque muchos se sorprendan, es la quinta potencia militar del mundo, es nada desdeñable, solo después de Estados Unidos, lógicamente, de Rusia también, lógicamente, de China también, lógicamente, y quizás también muy desconocido por muchos, la cuarta potencia del mundo militarmente hablando es la India. Pues después de Estados Unidos, Rusia, China, India, tenemos a Francia. Para hacernos una idea, España está en el puesto 20, ¿de acuerdo?, de este ranking. Pero no solamente es la quinta del mundo, es la segunda potencia militar de la OTAN, después de Estados Unidos, naturalmente, y la primera de la Unión Europea. Sí, la primera por delante de Gran Bretaña, y bastante por delante, hay algunos países entre Francia y Gran Bretaña. ¿Qué es lo que tiene? Tiene unos grandes y buenos y bien entrenados y experimentados ejércitos de tierra, armada y ejército del aire. Tiene una gendarmería que es como nuestra Guardia Civil, que también es un cuerpo militar o una policía militarizada, que tiene una gran experiencia y una gran capacidad también militar. Tiene numerosos, lo que llaman ellos Danton, departamentos de ultramar y territorios de ultramar, que son territorios franceses a lo ancho y largo del mundo, en antiguas colonias, digamos, que se han mantenido como territorios propios, donde despliegan, tienen despliegues permanentes, lógicamente es territorio suyo y tienen despliegues permanentes que les preposicionan para intervenir en cualquier lugar del mundo en muy poco tiempo. Pero es que además tienen numerosos despliegues e intervenciones en antiguas colonias, que ahora son países amigos, y en los que tanto tienen intervenciones, como en el caso de Mali, petición de ayuda, como en otros países donde tienen directamente bases, ¿no?, como puede ser en Djibouti, ¿no? Bases permanentes me refiero. Tienen una gran experiencia en combate, quizás porque en su país, en Francia, aun habiendo complejos políticos, hay muchos menos complejos políticos de lo que puede ser España a la hora de utilización de las Fuerzas Armadas a los cometidos que tienen establecidos para proteger los intereses del país, y hay una menor cobardía institucional a la hora de aceptar que cuando uno protege los intereses nacionales utilizando sus Fuerzas Armadas se producen muertos propios me refiero, y que hay que asumirlos como parte del trabajo. Siempre teniendo en cuenta que esos militares no son simples peones, sino que hay que cuidarlos como el bien de la patria que nos pone en nuestras manos, pero hay que cuidarlos, pero emplearlos a su vez, ¿no? Ahí está ese balance, ¿no?, que en España lo tenemos muy mal y otros países lo saben conjugar mejor. Y por último, un poderío nuclear que pocos países pueden disponer de él. En el desfile de ayer también vimos una de las imágenes que ha dado la vuelta al mundo, que es la de ese hombre volando sobre una tabla. Pero ¿cómo se implantaría esto en el ejército? Bueno, el aerodeslizador lleva tiempo rumiándose su utilización en los ejércitos, y Francia no es el único país, Estados Unidos también está desarrollando prototipos para utilización. ¿Cómo se puede utilizar? Básicamente para movimientos logísticos, es decir, me acerco al frente o me alejo del frente, no en combate hablando, pero bueno, para mover fuerzas puede ser una utilidad. Otra utilidad más importante puede ser la infiltración o exfiltración rápida y segura de fuerzas, tanto dentro de la zona de combate como extracción fuera de la zona de combate. Y luego el combate en sí, imaginemos un asalto a una cota, a una elevación en la que los infantes no vayan corriendo ni en vehículos, sino asalten la posición con aerodeslizadores, ¿no? Podría ser temible. Esto aún faltan años para que realmente sea una realidad en el campo de batalla, pero es un dato importante el ver lo que muchos han visto por primera vez, pues en el futuro no van a dejar de verlo. Esto es lo mismo, es otro invento más que ha nacido para quedarse, ¿no? Tuvimos en su día la pólvora, tuvimos el carro de caballos, el carro de combate, no me refiero al metálico, sino los carros tirados por caballo, que fueron un desarrollo tecnológico que cambió para siempre la faz de la guerra. La pólvora, como he dicho, los submarinos, el walkie-talkie, el radar, la bomba atómica, son cosas que nosotros hemos vivido ya como actuales, como un hecho, pero en su día hubo generaciones anteriores a nosotros que la vivieron como una revolución, un cambio tremendo en el arte de la guerra, ¿no? Tenemos la visión nocturna, los satélites y GPS, que son casi de antes de ayer, y de ayer mismo tenemos otros cambios como son los drones. Hace 4 días no estábamos hablando de drones y menos aún de drones militares, y hoy en día no hay unidad militar de un país del primer mundo que se mueva sin drones de todo tipo, desde los más grandes de tamaño casi de aviones como los más pequeños que son lanzados con una mano. Incluso se desarrollan prototipos que sean que se puedan introducir
en nubes dentro del cuerpo humano, portando desde enfermedades o bacterias o productos químicos, agentes químicos, para matar al receptor, como pequeños explosivos que le explosionen dentro del cuerpo, una pequeñísima carga explosiva en el cerebro o en la nariz o en los ojos. Pues imaginemos lo que puede hacer, ¿no? Pues hasta eso estamos llegando en el tema de los microdrones, ¿no? Y esto es de hoy. Otro muy parecido a lo que estamos viendo en el visualizador serían las mulas robóticas. Son auténticos mulas mecánicas, son robots que imitan perfectamente los movimientos de un animal y que transporten grandes cargas pesadas, que ahora mismo se han llegado a probar y están utilizándose en Afganistán por parte del ejército norteamericano. Y lo que hacen es transportar grandes cargas, no solamente la mochila para que me pese menos, sino grandes cargas para subir y bajar montañas, colinas y llevarlas al ataque. No combaten, pero sí te apoyan. Y otro importantísimo son los exoesqueletos. Esto no recordamos, el exoesqueleto es un esqueleto externo, es decir, yo me subo a una plataforma y voy moviendo una serie de brazos y piernas que no son los míos y que me permiten golpear mucho más fuerte, correr mucho más fuerte, disparar con mucha mayor precisión, no cansarme, etcétera. Esto, si le ponemos al final unas placas, lo convertimos en un robot, en un Iron Man. El superhéroe de Iron Man, el hombre de hierro, no es más que un adelanto de lo que el futuro nos va a dar, y es auténticos hombres de hierro que sean los combatientes en la guerra, y al final no habrá ni hombre dentro, serán puros robots, ¿no? Todo llegará, aún faltan años, pero este aerodeslizador lo que quería más era poner en situación cómo esto ha ocurrido a lo largo de la historia, no es algo novedoso y simplemente es aquí para quedarse, y cosas más sorprendentes iremos viendo. Mencionabas antes la importancia de ese arsenal nuclear, y es que este es el punto fuerte del ejército francés, ¿no? No diría que es el punto fuerte, porque una potencia nuclear sin un gran ejército en conjunto no puede darse, no tendría el mismo número no tendría ese quinto lugar como potencia militar mundial, pero desde luego es importante porque solo hay 9, es muy importante porque solo hay 9 potencias nucleares en el mundo. Con Estados Unidos y Gran Bretaña serían las 3 que hay en la OTAN, y con Gran Bretaña eran las 2 que había en la Unión Europea. Ahora, retirándose Gran Bretaña, Francia se convierte en la única potencia nuclear de la Unión Europea, lo cual le da un poder mucho mayor dentro de la Unión. Francia empezó en 1960 a ser potencia nuclear, y lo ha basado en un sistema dual. Tiene 300 cabezas nucleares, dice que no llega a 300 cabezas nucleares, y está basado en un sistema dual, es decir, por un lado, misiles balísticos lanzados desde submarinos nucleares, que se aproximan o no a la zona adecuada para lanzarlos desde submarinos, y por otra parte tiene una serie de misiles aire-superficie que son lanzados desde cazabombarderos. Luego esa es la tónica francesa: submarinos y cazabombarderos. No tiene los grandes silos de misiles intercontinentales que pueden tener norteamericanos o rusos. Ese es su sistema. ¿Y por qué lo tiene? Porque tiene un sistema de disuasión nuclear. Francia dice claramente que cualquier ataque nuclear será respondido por un ataque nuclear, porque los tengo y porque puedo y porque quiero y estoy dispuesto a hacerlo. Pero más importante, también ha declarado, y está escrito y está protocolizado, que un ataque terrorista nuclear será respondido de la misma forma, naturalmente, si sabemos dónde atacar, porque al final es difícil muchas veces. Está muy bien decirlo, lo que pasa es que tendría que ser algo muy claramente un ataque terrorista de una nación son elementos que estén acotados en el espacio, en un lugar muy concreto, en un campo o en algún lugar. Pero es difícil cumplir eso, pero por lo menos lo han dicho. Francia exhibió ayer ese poderío militar, pero ¿es necesario un ejército al margen de la OTAN? Bueno, por un lado, la OTAN digamos que no tiene una misión muy clara. Se está diciendo desde la caída del muro, y estamos hablando ya de un par de décadas ya, se está diciendo cuál es la misión de la OTAN ahora que el peligro soviético ha desaparecido, ¿no? Entonces, nuestro objetivo son los rusos, esta Segunda Guerra Fría que estamos recreando. Nuestro objetivo es el yihadismo, donde, norte de África, parece que hay países, sobre todo Estados Unidos, que es quien manda dentro de la OTAN realmente. Estados Unidos está más interesado en el este de Europa que en el norte de África. Y esto a lo mejor hay otros países que no lo entienden así, ¿no? ¿Cuál es nuestra amenaza? Y esto es importante para Francia, igual que para cualquier país con algo de autonomía. Queda claro que la OTAN está liderada por Estados Unidos, sí o sí, y va a seguir siendo así. Y por lo tanto, cuanto más poderoso sea tu ejército, más capacidad tienes de realizar intervenciones unilaterales o bilaterales, como en el caso de Mali, y no estar siempre a remolque de lo que decida Estados Unidos en el caso de la OTAN.
Lo mismo pasa con la Unión Europea. La Unión Europea es verdad que ahora se queda como gran potencia, ya sin la sombra que tenía por debajo, pero bueno, ahí estaba Gran Bretaña, se queda como la gran potencia de la Unión Europea y la única potencia nuclear en la Unión Europea, pero cuanto más poderosa sea Francia, más podrá hacer lo que hace Estados Unidos con la OTAN, Francia con la Unión Europea, especialmente frente a Alemania, que tiene unos objetivos estratégicos o de seguridad nacional muy distintos a los de Francia en ocasiones. Y esto es importante, yo creo, porque si la pregunta no fuera respecto a Francia, sino genérica, respecto a cualquier país, y yo lo pondría en España, es importante, cuanto más poderoso sea un ejército, y pongo ahora el caso del ejército español, más capacidad tendremos de independencia, de seguir protegidos a la vez que mantenemos una independencia respecto a la que otros deciden, fuera de España, que tenemos que hacer dentro de la OTAN o de la Unión Europea. Hablar ahora de abandonar la OTAN o la Unión Europea puede parecer exagerado, pero al menos tener una mayor independencia y ser capaz de tener tu propia agenda te lo permite un ejército poderoso, si no vas a remolque siempre de los demás. Y hablando del ejército español, Bruno, ¿qué te parece el nombramiento de Patricio Ortega? Pregunta envenenada. Muchas gracias. No. Yo creo, y creo que voy a citar sus propias palabras de la general Ortega, que el tema de cupos no ha cabida en el ejército y en cualquier lugar en general. Es decir, donde hay cupos hay desigualdad. Si una mujer se ha demostrado la más válida para el puesto y cumple con los requerimientos y es la número uno, repito, la número uno a la hora de finalizar los cursos determinados o a la hora de hacerse la valoración objetiva, siempre hay subjetividad porque hay cosas que son difíciles, pero siempre la valoración lo más objetiva posible queda número uno y es la más idónea para el puesto y no se utiliza la política por medio, pues bienvenida sea. Yo francamente desconozco cuál ha sido, porque es secreto, no es algo que sea público, cuáles las valoraciones que se han tenido en cuenta a la hora de ascenderla. Repito, si se ha utilizado la política por medio y se ha querido hacer una cuestión de cupos, se ha querido la ministra tener a una general, mal hecho. Y no es nada bueno, no sería nada bueno ni para la general Ortega, ni para las mujeres en general, especialmente las militares. No sería un buen ejemplo. Pero si se la ha ascendido conforme a que era la más idónea para el puesto frente a los otros, llamémoslos competidores o los otros candidatos al ascenso, si ha sido así, bienvenida sea, pero no por ser mujer, sino porque es un general más y es el que tocaba ser. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Bruno Navarro, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches.